Nos han dicho que las pirámides eran tumbas construidas por los antiguos egipcios con herramientas de cobre y trabajo forzado. Pero, ¿y si esa historia solo es la mitad de la verdad o, peor aún, completamente equivocada? Graham Hancock cree que hemos estado viendo el mayor misterio de la historia humana de manera incorrecta. Él dice que ha encontrado a los verdaderos constructores de las pirámides y tiene las pruebas para demostrarlo. Así que prepárate. Esto no es el Egipto que enseñaba tu profesor de historia. Si alguna vez has caído en un agujero de conejo en YouTube a altas horas de la noche, o has navegado por Netflix buscando algo misterioso, probablemente te hayas topado con Graham Hancock. No es un profesor polvoriento ni un hombre con 10 títulos en arqueología, y de hecho, eso es precisamente lo que lo hace tan interesante y controversial. Hancock es un periodista británico de oficio, no un arqueólogo académico. Se hizo famoso cubriendo actualidad y política internacional, escribiendo para medios como The Economist y The Times, pero en los años 90 dio un giro radical hacia algo mucho más antiguo. Civilizaciones antiguas, historias olvidadas y misterios que la arqueología tradicional tiende a evitar como la peste. Su libro Revelación, Fingerprints of the Gods, publicado en 1995, cambió todo lo que creíamos saber sobre la historia humana temprana. La idea central es que existió una civilización altamente avanzada, que precedió a todas las culturas antiguas conocidas y que transmitió su conocimiento tras ser destruida por un cataclismo. Y según Hancock, las pirámides forman parte de esa herencia. Desde entonces, ha reafirmado ese mensaje en libros como Magicians of the Gods, America Before y la docuserie de Netflix Ancient Apocalypse, lo que solo ha incrementado su popularidad y la furia de sus críticos. Porque aquí está el punto. Hancock no solo sugiere que podríamos estar perdiéndonos algo, acusa directamente al mundo académico de ignorancia deliberada, ya que cree que los arqueólogos se han convertido en guardianes de una narrativa estrecha y rígida que no deja espacio para la curiosidad, las visiones alternativas o, peor aún, los datos que no encajan en la cronología. Pero, ya sea que lo veas como un visionario o un alborotador pseudocientífico, Hancock ha captado algo real, la sensación de que la historia oficial no encaja del todo. Plantea las preguntas que mucha gente se hace en secreto, pero que tiene miedo, o no está capacitada, para formular en voz alta, y su pregunta más grande y audaz es: ¿quién construyó realmente las pirámides? Comencemos con la historia ortodoxa de las pirámides, y por qué Hancock no la acepta. La Gran Pirámide de Giza, construida alrededor del 2560 a.C. durante el reinado del faraón Keops, se dice que fue edificada como tumba durante 20 años, por decenas de miles de trabajadores, usando herramientas de cobre, trineos, cuerdas y fuerza bruta, erigiendo la estructura de piedra más grande y precisa de la historia humana. Según los arqueólogos tradicionales, fue una hazaña extraordinaria, pero dentro de las capacidades de una civilización de la Edad del Bronce determinada. Graham Hancock no lo cree, ni un poco. Para él, esta historia no solo es improbable, es fundamentalmente defectuosa, pues argumenta que nos han dado una versión de la historia que se desmorona al mirarla con ojos frescos. Para empezar, la magnitud sola es increíble. La Gran Pirámide está formada por aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra caliza y granito, algunos de hasta 80 toneladas. Muchos bloques de granito de las cámaras internas fueron transportados desde Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. ¿Cómo se movieron exactamente sin ruedas ni herramientas de hierro? Los egiptólogos lo explican vagamente con trineos, barcazas y esfuerzo humano. Pero Hancock y muchas mentes curiosas
consideran esa explicación más mágica que mecánica. Luego está el tema del tiempo. Si la pirámide se construyó en solo 20 años, los obreros habrían necesitado colocar un bloque cada 2 o 3 minutos, las 24 horas del día, sin detenerse, sin errores y sin retrasos, sin fines de semana, sin problemas climáticos, sin escasez de suministros, solo precisión implacable de una civilización que ni siquiera había descubierto la rueda. Para Hancock, esto desafía la lógica. No dice que los egipcios antiguos no fueran ingenieros brillantes, sino que esta versión de la historia los hace parecer sobrenaturales. Lo que realmente alarma a Hancock es la total ausencia de planos o esquemas. Pensarías que un proyecto de tal magnitud, el mayor edificio jamás intentado en el mundo antiguo, tendría algún tipo de dibujo arquitectónico, instrucciones o al menos bosquejos, pero no tenemos ninguno. Los egipcios antiguos dejaron registros de granos, pagos de impuestos, textos religiosos por miles, pero ningún plan de construcción de las pirámides, lo que es una señal de alerta para Hancock. Es como si la pirámide simplemente apareciera, ya perfecta, como heredada, no construida. Y no olvidemos las herramientas. Según la teoría convencional, los constructores usaron cinceles de cobre para cortar y dar forma al granito, uno de los materiales más duros de la Tierra. Hancock señala, con razón, que esto no tiene mucho sentido. El cobre es blando, el granito no. Incluso los canteros modernos con herramientas con punta de diamante tienen dificultades para trabajar el granito con la precisión observada dentro de la Gran Pirámide. ¿Cómo pudieron los egipcios antiguos, con herramientas primitivas, tallar cámaras internas lisas, con superficies perfectamente planas y precisión casi láser? Nadie tiene una respuesta satisfactoria, pero Hancock tiene muchas preguntas incómodas. Otra rareza. El interior de la pirámide está completamente vacío. La mayoría de las tumbas egipcias, incluso de funcionarios menores, están cubiertas de jeroglíficos, arte religioso y relieves intrincados, pero la Gran Pirámide, nada, sin decoración, sin inscripciones, sin reclamos de propiedad, solo piedra fría, masiva y vacía. Para lo que supuestamente era una tumba real, es sospechosamente minimalista. Hancock argumenta que esto no coincide con la cultura ni con las prácticas de la época. Si este era realmente el lugar de descanso final de Keops, ¿dónde está la celebración de su legado? El silencio dentro de la pirámide es, en cierto modo, más fuerte que cualquier inscripción. Luego está la alineación. La Gran Pirámide está orientada con precisión casi perfecta hacia el norte verdadero, a menos de 0,3 de grado, más precisa que algunas estructuras modernas. Sin GPS, láseres o telescopios, ¿cómo lograron esto los constructores antiguos? Hancock ve esto como otra señal de que los arquitectos de la pirámide trabajaban con conocimientos mucho más avanzados de lo que debería haber existido en 2500 a.C., ya sea mediante observación astronómica o sabiduría heredada de una cultura anterior. Alguien sabía exactamente lo que hacía, y no fue casualidad. Tomando en conjunto la escala, la logística, la ausencia de planos, el dilema de las herramientas, el interior sin decorar y la alineación precisa, Hancock cree que la historia oficial no solo tiene agujeros, sino que está construida sobre arena movediza. Argumenta que la narrativa tradicional no explica cómo ni por qué se construyeron las pirámides con tal complejidad y, lo más importante, ignora pruebas contundentes de que las pirámides podrían no ser productos del antiguo reino, sino reliquias de un mundo olvidado. Si los egipcios no construyeron las pirámides desde cero con herramientas de cobre y fuerza bruta, ¿quién lo hizo? O quizá la mejor pregunta es, ¿cuándo? Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes y controvertidas. Según Hancock,
Las pirámides podrían no tener 4.500 años en absoluto. De hecho, sugiere que podrían ser mucho más antiguas, construidas no por los egipcios del antiguo reino, sino por una civilización olvidada que existió mucho antes de que la historia comenzara oficialmente. Una civilización con conocimientos avanzados, habilidades de ingeniería de alto nivel y posiblemente alcance global. Suena increíble, ¿verdad? Pero Hancock no lo inventa. Lo respalda con geología, astronomía y los puntos ciegos de la arqueología. Comenzando con el argumento geológico, a menudo ignorado en debates sobre historia antigua, Hancock se apoya en el trabajo del Dr. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, quien sacudió al mundo académico en los años 90 con su análisis de la Gran Esfinge. Schoch observó patrones de erosión vertical profunda en el cuerpo de la esfinge, típicamente causados por lluvias intensas, no por vientos desérticos. Aquí está el problema. La meseta de Giza ha sido árida durante los últimos 5.000 años. El tipo de erosión por lluvia visto en la esfinge habría requerido un clima húmedo sostenido, probablemente antes del 10.000 a.C., cuando el Sahara aún era verde y fértil, lo que ubicaría a la esfinge y potencialmente a las pirámides miles de años más antiguas de lo que dicen los libros de texto. Hancock va más allá al señalar que si la esfinge es más antigua, entonces todo el complejo de Giza podría formar parte de una línea de tiempo mucho anterior. Quizá los faraones del antiguo reino no construyeron las pirámides, solo las heredaron. Podrían haber reutilizado estas estructuras antiguas, agregado sus propios acabados y reclamado monumentos que ya llevaban milenios. Después de todo, los egipcios antiguos eran conocidos por renovar e inscribir templos más antiguos. ¿Por qué no hacer lo mismo con las pirámides? Pero la geología es solo una pieza del rompecabezas. Hancock también profundiza en astronomía. Y aquí es donde las cosas comienzan a sonar a ciencia ficción, hasta que se nota lo precisas que son realmente las alineaciones. Las 3 pirámides de Giza no están colocadas al azar. Su disposición coincide con las 3 estrellas del cinturón de Orión, parte de una constelación que desempeñaba un papel importante en la mitología egipcia, y más específicamente, la alineación funciona mejor no para 2500 a.C., la fecha aceptada de construcción, sino alrededor del 10.500 a.C., cuando el cinturón de Orión habría coincidido perfectamente con la disposición en el suelo. Esta teoría, conocida como la teoría de la correlación de Orión, fue introducida por Robert Bauval y ampliada por Hancock, y sugiere que las pirámides de Giza fueron construidas o al menos diseñadas para reflejar las estrellas en una época mucho anterior a la civilización egipcia. Los escépticos argumentan que esto es manipulación de datos, que se puede hacer que cualquier cosa coincida con las estrellas si se intenta lo suficiente. Pero Hancock responde que las alineaciones son demasiado precisas para ser coincidencia. No solo en Giza, sino en otros sitios antiguos del mundo, desde Stonehenge hasta Angkor Wat, surgen conexiones astronómicas similares. No eran solo monumentos antiguos, sino mapas celestiales codificados con conocimientos del cielo. Y si las primeras civilizaciones eran capaces de ese tipo de cartografía estelar, quizá hemos subestimado cuán avanzadas eran realmente. Luego está el sitio que lo cambió todo, Göbekli Tepe, en la actual Turquía, descubierto en los años 90 y fechado al menos en 9600 a.C. Es ahora el sitio megalítico más antiguo conocido en el mundo, anterior a Stonehenge, las pirámides y cualquier otra construcción que pensáramos que los humanos antiguos podían lograr. Y lo increíble de Göbekli Tepe no es solo su antigüedad, sino su sofisticación. Enormes pilares de piedra tallada, alineaciones astronómicas, grabados simbólicos,
Todo esto en una época en la que los humanos supuestamente eran solo cazadores, recolectores. No hay evidencia de agricultura, ni ciudades, ni escritura, y aún así existía arquitectura monumental. Para Hancock esto fue la prueba definitiva, ya que Göbekli Tepe demuestra que existía cultura compleja e inteligencia en la prehistoria profunda, mucho antes del inicio oficial de la civilización, y si tal cultura pudo existir en una parte del mundo, ¿quién dice que no existió en otras partes? Y si la historia humana no comienza en Sumer o Egipto, sino mucho antes, con una civilización que luego fue borrada, quizá por un cataclismo como el fin de la última edad de hielo. Esto nos lleva a uno de los argumentos centrales de Hancock, que hace aproximadamente 12.800 años, la Tierra sufrió un desastre mayor, posiblemente el impacto de un cometa fragmentado, un evento conocido como la hipótesis del impacto del Younger Dryas, que causó inundaciones masivas, cambios extremos de temperatura y probablemente el colapso de cualquier sociedad avanzada existente en aquel tiempo. Si es cierto, explicaría por qué gran parte de la historia antigua parece comenzar de repente alrededor del 3000 a.C., porque todo lo anterior se perdió, quedando solo fragmentos y las estructuras más resistentes. ¿Y las pirámides? Podrían ser esos supervivientes, y es una narrativa convincente, no porque esté llena de extraterrestres o astronautas antiguos, ideas que Hancock rechaza, sino porque nos obliga a replantearnos lo que antiguo realmente significa. Quizá los humanos han surgido y caído más de una vez, y la historia de la civilización no es lineal, sino cíclica, con conocimientos adquiridos, perdidos y lentamente redescubiertos. Para muchos, las ideas de Hancock son demasiado especulativas, pero para un número creciente de investigadores de mente abierta y curiosos, no solo son posibles, son plausibles, ya que si Göbekli Tepe existió antes de la agricultura, ¿por qué no otras ciudades perdidas o constructores desconocidos? Y si ese es el caso, entonces quizá las pirámides no son solo tumbas, templos o atracciones turísticas, sino mensajes de un mundo perdido, construidos para perdurar y esperando ser decodificados. Esto nos lleva a la tecnología que no deberían haber tenido. Si aceptamos, aunque sea por un momento, que las pirámides o partes de ellas podrían ser más antiguas de lo que nos han dicho, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo fueron construidas? Porque incluso ignorando el debate sobre la antigüedad, hay algo innegablemente extraño en el nivel de ingeniería y tecnología aplicado a estas estructuras. Según Hancock y otros escépticos, el verdadero misterio no es solo quién las construyó, sino cómo, empezando por la cantería. Al entrar en las cámaras internas de la Gran Pirámide, o al observar cualquier sitio megalítico antiguo alrededor del mundo, se ve algo que parece extrañamente moderno. Líneas perfectamente rectas, juntas mínimas, superficies de granito pulidas como si hubieran sido cortadas con herramientas de precisión. En la cámara del rey, bloques masivos de granito están apilados con tal exactitud que apenas cabe una cuchilla entre ellos. No son solo rocas burdamente colocadas, sino moldeadas con precisión y puestas con maestría. Y aún así, la explicación oficial es que se usaron cinceles de cobre y piedras para golpear. ¿En serio? Investigadores y canteros modernos han intentado replicar el proceso, y los resultados son decepcionantes. Tallar granito con herramientas de cobre es extremadamente lento e imposible de lograr con la suavidad y precisión vistas en la pirámide. Y luego está el tamaño de algunos bloques. En sitios como Baalbek, Líbano, hay piedras individuales de más de 1000 toneladas. El mayor bloque de piedra cortada conocido, la llamada piedra de la mujer embarazada, está en una cantera en Baalbek, y nadie sabe cómo se pretendía moverla. Ninguna grúa moderna podría levantarla. Entonces, ¿cómo lo hicieron los antiguos? Hancock argumenta que estamos
subestimando gravemente sus capacidades o que desconocemos una tecnología perdida. Y esto no es solo Egipto. Sitios alrededor del mundo muestran signos de conocimiento de ingeniería avanzado. En Perú, en Sacsayhuamán, hay enormes muros de piedra con bloques entrelazados, tallados en formas irregulares, encajados sin mortero, y aún en pie después de siglos de terremotos. Estas piedras no solo encajan, se bloquean como un rompecabezas, con ángulos internos, curvas e incluso diseños que absorben impactos. La maestría es tan avanzada que ingenieros modernos todavía debaten cómo se hizo. Hancock conecta todo esto sugiriendo que lo que vemos en estos sitios antiguos es evidencia de un legado tecnológico, conocimiento transmitido por una civilización anterior con una comprensión muy diferente de los materiales, la energía y posiblemente las fuerzas de la naturaleza. Algunos investigadores han propuesto levitación acústica, corte por vibración o manipulación de campos magnéticos para explicar cómo los antiguos movieron y dieron forma a piedras gigantes. Y aunque esto suene a ciencia marginal, la realidad es que nadie puede explicar plenamente cómo se construyeron estos monumentos usando solo las herramientas de su época. Lo más convincente es que técnicas y estilos arquitectónicos similares aparecen en lugares supuestamente desconectados. La cantería precisa de Egipto se refleja en Perú, Bolivia y partes del sudeste asiático. A través de continentes y culturas separados por miles de kilómetros y supuestamente miles de años, se observa la misma misteriosa huella digital. Piedras enormes, encajes perfectos, técnicas inexplicables. Hancock cree que esto no es coincidencia, sino el eco de una civilización global, o al menos una red de conocimiento conectada globalmente que existió antes de los antiguos imperios conocidos. Claro, los académicos tradicionales argumentan que esto es exagerado, atribuyendo las similitudes al desarrollo paralelo, es decir, que diferentes culturas resolvieron problemas similares de manera independiente. Pero Hancock insiste. Aunque los paralelismos culturales sean posibles, la precisión, la escala y el conocimiento de ingeniería involucrados son demasiado para descartarlos como simple ingenio primitivo, especialmente cuando las herramientas y materiales modernos apenas pueden replicar lo logrado por los antiguos, usando, ¿qué? ¿Cobre? Para los escépticos, esto suena a pseudociencia. Para los creyentes, es la clave de un capítulo no contado de la historia humana, y para todos los demás, es un agujero de conejo casi imposible de evitar, porque, aceptando o no las teorías, algo es cierto. Hay una lista creciente de preguntas sin respuesta que la arqueología tradicional simplemente no aborda satisfactoriamente. Así que quizá no tengamos que creer en extraterrestres o viajeros del tiempo para explicar las pirámides. Quizás solo necesitemos admitir que la historia humana es mucho más misteriosa, posiblemente más antigua y avanzada de lo que nos han hecho creer. Y eso nos lleva al punto más importante, donde Hancock pone sus cartas sobre la mesa. No solo hace preguntas, afirma tener pruebas. Las pruebas irrefutables de Hancock. Hancock, frecuentemente etiquetado como pseudocientífico, está sorprendentemente obsesionado con la evidencia. No cuenta solo historias sobre civilizaciones perdidas y tecnologías olvidadas, sino que trae recibos, y aunque puedan no ser pruebas en el sentido académico revisado por pares, son lo suficientemente convincentes para generar debate, duda y curiosidad a nivel mundial. Los críticos dicen que es un narrador maestro. Sus seguidores dicen que finalmente hace las preguntas correctas. De cualquier manera, su arsenal de anomalías, sus pruebas irrefutables, merece ser revisado seriamente. Primero, imágenes satelitales, escaneos LIDAR y datos sísmicos. Hancock señala que la arqueología tradicional se enfoca en lo visible sobre la superficie,
mientras que la ADA, escaneos por radar, han mostrado signos de cámaras subterráneas y anomalías aún sin excavar o explicar. Hancock sugiere que estas estructuras ocultas podrían ser mucho más antiguas que las pirámides visibles, posiblemente anteriores a los faraones. Luego está la evidencia submarina, quizá la más asombrosa. Frente a la costa de Yonaguni, Japón, buceadores descubrieron lo que parece un complejo masivo de piedra, una especie de pirámide sumergida con escalones, plataformas y características talladas. Los científicos tradicionales aún debaten si es artificial o natural, pero Hancock, que ha buceado personalmente en el sitio, está convencido de que es artificial. Si es cierto, tendría al menos 10.000 años, datando de una época cuando los niveles del mar eran mucho más bajos y Yonaguni era tierra firme. Y Yonaguni no está sola. También existe la Bimini Road en las Bahamas, una línea de grandes piedras planas bajo el agua que algunos creen que es el resto de un camino antiguo o un rompeolas. Nuevamente, la arqueología tradicional lo descarta, pero Hancock lo ve como posibles restos de ciudades costeras tragadas por el aumento del mar tras la última edad de hielo, ciudades que supuestamente no deberían haber existido. Después están los mapas antiguos que muestran demasiado. El más famoso es el mapa de Piri Reis, dibujado en 1513 por un almirante otomano que afirmaba usar mapas aún más antiguos. Lo extraño es que parece mostrar la costa de la Antártida sin hielo, y según estudios geológicos, la última vez que la costa estuvo libre de hielo fue hace entre 6.000 y 12.000 años. ¿Cómo podría un cartógrafo del siglo XVI saberlo, a menos que alguien mucho más antiguo lo haya mapeado primero? Hancock argumenta que esto, junto con otros mapas antiguos como los de Orontius Phineus y Buache, sugiere un conocimiento cartográfico global olvidado, preservado por una cultura prehistórica que exploró gran parte del mundo mucho antes de la era de los imperios europeos. Y luego están los artefactos anómalos, objetos fuera de lugar y de tiempo, la llamada batería de Bagdad, jarras de barro con componentes de cobre y hierro que podrían haber generado corriente eléctrica en la antigua Mesopotamia, o el mecanismo de Anticitera, un dispositivo griego antiguo encontrado en un naufragio que funciona como computadora analógica, rastreando movimientos planetarios con precisión impresionante. Aunque no son de origen egipcio, Hancock los incluye para mostrar un punto mayor, que los antiguos podrían haber tenido tecnologías que hemos olvidado o que aún no reconocemos. Incluso cita artefactos controvertidos como núcleos de granito perforados con precisión en Egipto, que muestran patrones en espiral que sugieren perforación asistida por máquina. Para Hancock, son pistas ignoradas o descartadas por los académicos tradicionales, pero increíblemente importantes si se acepta la idea de conocimiento perdido. Uno de sus argumentos más fuertes no es físico, sino cultural. En docenas de civilizaciones antiguas existen mitos de un gran diluvio, dioses celestes o sabios que llegaron del mar, tierras perdidas y seres avanzados que enseñaron agricultura, astronomía y construcción. Estas historias aparecen en Mesopotamia, Mesoamérica, India, Egipto y Polinesia, compartiendo temas similares. Para Hancock no es coincidencia, sino memoria fragmentada y mitologizada de un cataclismo global que aniquiló una civilización avanzada anterior. Los sobrevivientes, cree, podrían haber transmitido sus conocimientos a los cazadores-recolectores que encontraron, lo que explicaría la aparición repentina de arquitectura avanzada y astronomía en culturas supuestamente primitivas. Por supuesto, nada de esto es prueba irrefutable. Hancock lo admite, pero su punto es que si tantos datos no relacionados, ruinas submarinas, alineaciones inexplicables, anomalías tecnológicas,
Mapas antiguos y mitos de inundación apuntan en la misma dirección. ¿No merece al menos una segunda mirada? ¿No justifica preguntar mejores preguntas? La presión de la academia es intensa, pero Hancock argumenta que el dogma no tiene lugar en la ciencia. Si la arqueología busca realmente la verdad sobre nuestro pasado, entonces, ¿por qué ciertas ideas son tabú? ¿Por qué la idea de una civilización perdida es tan amenazante? Y tal vez, solo tal vez, los mayores misterios de nuestro pasado contienen las claves de nuestro futuro, si tan solo estamos dispuestos a escuchar. Nos encantaría saber qué piensas de este video. Deja tus comentarios abajo y suscríbete al canal para más contenido.